Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo o el paleo hebreo, ¿ok? Que significa el que es o el que existe. Yahweh es el nombre de su Hijo que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh, que significa el que salva o el Salvador. Y de acuerdo a lo que dice en Mateo 1:21, dice que específicamente va a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿ok? Y eso viene con una reconciliación por medio de su sacrificio que fue hecho a los que estaban bajo la ley, porque eso es lo que dice la escritura, ¿ok? El Rahakwetash es el Espíritu Santo, ¿ok? Y doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, ¿ok?, nos han enseñado esta verdad, y por medio del Espíritu Santo, que era una promesa a Israel, ¿ok?, el Señor iba a mandar su Espíritu para darnos esta verdad, ¿ok? Porque como dice aquí una escritura bien rápido, porque a final de cuentas todo esto que entramos en las escrituras, uh, para las explicaciones, todo esto viene por medio del Espíritu. Ok, so como dice en Isaías 44:1, dice: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Ok, porque esto es a final de cuentas una sola nación que fue escogida desde el principio. Ok, dice, y todo esto, por eso es importante leer el Antiguo Testamento, porque, el apócrifo, o sí, el apócrifo, porque nos enseña cuál fue el plan que el Señor puso. Porque cuando gente quiere tratar de venir a leer el Nuevo Testamento y el sacrificio del Señor Yahabushai y cómo Pablo fue a los gentiles, ok, todo eso empiezan a distorsionarlo sin antes tener las promesas, sin tener el entendimiento de por qué es que Pablo fue a los gentiles, de por qué es que el Señor vino. Ok, porque eso es otra cosa, que la gente que se autoproclama la nación escogida de Dios hoy en día no es la gente, pero eso era profecía que tenía que pasar, y pasó y está sucediendo y lo estamos viendo, y el Señor por medio del Espíritu Santo, okay, está siendo dado para que nosotros podamos ver y apuntar el dedo de quién es esta gente, porque la gente, okay, la gente del mundo está sabiendo que esta gente que vive en la tierra y que quiere expandirse y que quiere erradicar a ¿cómo se llama?, a los palestinos. La gente del mundo sabe que son pura mierda y que solo les gusta el dinero y que son gente que son, uh, ¿cómo se llama?, esta cosa que solo les gusta el dinero. ¿Ok? Son greedy, se dice en inglés greedy. Uh, Son codiciosos, man. ¿Ok? Y hay muchos videos y memes que hacen en internet, pero dicen la verdad, de que esta gente es hambriada por dinero. Ya tienen tanto y aún quieren más. Y eso era parte de lo que iba a suceder antes de que el Señor Yahabushai venga a establecer su reino. ¿Ok? Porque es el Espíritu. Todo esto regresa a lo que iba a pasar, o lo que tenía por el Espíritu planeado de entrar. Ok, pero vamos a entrar aquí. Isaías 44:1 dice: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Ok, que Jesurún es Yasharwam. Sí, y si no me equivoco es Yasharwam. Uh, Waya Sharwan. Waya Sharwan. Ok. Y tú, Yasharwan, que significa el recto. Ok. Dice un nombre simbólico para Israel, describiendo su carácter ideal.
¿ok? Porque significa el recto, el justo, ¿ok? Porque eso es al final de cuentas lo que el Señor nos está enseñando, justicia. Y todo esto es por medio del Espíritu, man, ¿ok? Que al final, que la buena noticia es de que todo Israel en el reino va a saber hacer lo correcto, va a ser programado en su ser, en su cuerpo, a hacer lo correcto. Eso es parte de la buena noticia. Eso es parte de lo que Pablo habló de que íbamos a ser transformados, que esto empieza por el electo. Como dice en Primera de Corintios, sí creo que es Primera de Corintios 15, y habla um, de los cuerpos, ¿ok? Como dice aquí, uh, he aquí tengo un misterio. Uh, Aquí, Primera de Corintios 15:51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Que esto empieza con el electo, man, con los primeros frutos. ¿Ok? Que van a ser rescatados de la gran tribulación. Que van a ser rescatados. No, pues la tribulación va a pasar y el electo va a estar a salvo en medio de la tribulación. Porque esa doctrina que tienen los cristianos de que el Señor va a raptarlos en las nubes, ok, que no van a sufrir, no. El electo que esperemos somos parte de, va a pasar por la tribulación que va a pasar en el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos, porque este es el epicentro de juicio, man. Después del juicio final, que son por medio de misiles nucleares, ok, que van a pegar aquí y en diversas partes del mundo, como en Israel, ok, de ahí es donde el Señor va a salvar a su electo y van a ser transformados. Y eso es lo que está describiendo Pablo, ¿ok? Como otras escrituras más, man, ¿ok? Como en Apocalipsis 11 habla de ese terremoto y se escuchó una voz del cielo. Y sabes que nomás lo voy a agarrar bien rápido para, uh, ¿cómo se llama? Como dice aquí Apocalipsis 11 y 12. Y en versículo 11, como dice aquí, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh. Esto regresa a Isaías 14, porque estos dos testigos están hablando de el reino sureño y el reino norteño. Esto representa a la nación entera. Ok, porque otra vez regresando, todo esto regresa solamente para Israel, man. Ok. Y como dice aquí, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh, Bahashem Yahabushai, ¿ok? Que es el espíritu que te da entendimiento y que te ayuda a hacer las cosas que le agradan al Señor, a entender las cosas y actuar según su voluntad, porque esto a final de cuentas no es de nosotros, man. ¿Ok? Nosotros sin el Señor o su ayuda no pudiéramos hacer cosas, ok, que le agraden. ¿Ok? Dice, el espíritu enviado por Yahweh Bashem Yahabushai, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ya ves, porque esto es cuando el Señor nos está volviendo nos está levantando, pues como dice, sobre sus pies, y eso quiere decir que nos está dando nuestra identidad, quiénes somos, pues ahí que viene, quiénes somos nosotros y a quién pertenecemos, quién es nuestro poder. ¿Ok? Nos está poniendo en orden. Y dice, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decían, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Que esto es, esta nube que está hablando es un carro celestial que el mundo ignorantemente lo llama un ovni. Pero no es un ovni, porque nosotros sí lo identificamos como los carros del Señor y los llaman los carros de Israel. ¿Por qué? Porque solo israelitas van a poder subir en eso. Incluso que se les llamó gentiles, los gentiles a los que Pablo fue hermanos israelitas que estábamos viviendo en un estado gentil,
en un estado pagano, practicando y pareciéndonos a paganos, man. Porque esto no es nuestra heredad. Eso no era parte de lo que nosotros éramos, man. ¿Ok? De esto se trata el ministerio de reconciliación. ¿Ok? Dice, versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y esta 10ª parte está hablando de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está dividido en 10 secciones de acuerdo a ¿cómo se llama? FEMA en español. ¿Ok? Está repartida en 10 regiones. Y hasta cuando vas en los códigos postales también está dividido. Y todo esto es y fue escrito en código. ¿Ok? Porque al final de cuentas, cuando vas arriba y dice que estaban en la gran ciudad, que es espiritual es Sodoma y Egipto, eso está refiriéndose de este lugar, man. La gran ciudad, como dice en Apocalipsis 17, está hablando de Babilonia. Y Babilonia es los Estados Unidos, porque una de las características que tenía o tiene Babilonia es que aquí es donde importan todo. ¿Ok? Que era el martillo de la tierra y que se iba a subir arriba de la bestia, que la bestia es la OTAN. Y que la OTAN es una organización militar política. ¿Ok? Que con eso es el gobierno con el que controlan el mundo y su sistema. Por eso se llama la imagen de la bestia. Pero anyway, hemos entrado en videos explicando eso y puedes buscarlo Apocalipsis 13 GMS, que en inglés es Great Millstone o Gran Piedra de Molino en español. Y ahí vas a encontrar los breakdowns o los desgloses más, ¿cómo se llama? Más específicos, pues. Pero anyway, dice Apocalipsis 11 y 13, dice, pero en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ok, este gran terremoto, ¿por qué va a pasar? Por la Tercera Guerra Mundial, que va a ser nuclear. Y esa era una señal del fin. ¿Ok? Esa era una señal del fin, que las naciones iban a estar armadas antes de que empezara todo este conflicto. Porque literalmente ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Solo que es, como lo llaman, es híbrida. Es, ¿cómo se llama? Es, del dinero, es... es dinero, medios y tecnología. ¿Ok? Financiero, perdón, sí se dice así. ¿Ok? Eso es inevitable, porque por una razón se crearon. ¿Ok? Por una razón el Señor creó estos misiles intercontinentales balísticos. Por una razón el Señor los creó. Y si se creó fue para usarse. Este hombre es un maniático, man. ¿Ok? Y él solito va a causar su propia destrucción, que a final de cuentas sabemos que el Señor controla todo esto. ¿Ok? O su propia gente, porque hablamos de una nación. ¿Ok? Ya diciendo esto, man. Y 1 Corintios 15:51. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles. Que la final trompeta está hablando de la destrucción que viene por medio de los misiles nucleares, pero viene de mano en mano con la salvación que el Señor va a dar. Porque ese es el lago de fuego, esa es la segunda muerte que va a pasar en el mundo, porque eso va a tener un conflicto mundial. La tierra se va a mover de tantas explosiones nucleares que va a haber en el mundo. Y van a haber terremotos, van a haber maremotos,
volcanes se van a activar, cosas que nunca hemos visto. El Señor sabe dar, el Señor sabe cómo va a dar su final, man. Porque cuando tú vas a una película y está bien chingona en todo el tiempo, todo el rato, después al último, no es un gran final. El Señor va a saber cómo dar ese gran final, man. Porque al final de cuentas todo esto es su película. ¿Ok? Ah, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque esto, perdón, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Ok? Y quiero ver esa incorruption, que es la strong griega aptarsia. Strong's G 861. Aphtharsia. Aphtharsia. Puro. Ok, incorrupción, vamos a ver. Cuando tiene que traducir, no lo traduce. Incorrupción, perpetuidad, pureza, sinceridad, incorrupto, existencia sin fin, inmortalidad, sinceridad. Ok, pureza, sinceridad e incorrupción. Ok, so esto, vamos, man, vamos a ser programados. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Ya ves? ¿Y a quién fue el único que se le fue dado la ley? A los israelitas, man. ¿Ok? Dice, más gracias sean dadas a Yahweh, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yahawashi HaMashiach. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ok, so, y aquí está el punto y vamos a pasarnos a la lección. Dice Isaías 44:3, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Ok? Y esto es lo que pasó. Por medio del espíritu el Señor nos dio, por medio del espíritu el Señor nos dio su nombre, que es el Lashawam Kodash, que es la lengua pura, el hebreo, para poder invocar el nombre del Señor y poder servirles en común consentimiento. Ok, como dice, eso es una escritura que le acabo de citar, que es Sofonías 3:9. Dice, en aquel tiempo, man, Sofonías 3:8, man, porque eso es lo que estamos hablando. Sofonías 3:8, por tanto espérenme, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgarlos. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Ok, y el Señor las está preparando y ya las preparó. Ok, como dice en Joel 2, hasta los débiles están siendo armados. Ok, están siendo dados los instrumentos para poder pelear. Ok, porque esto es parte de la movie del Señor. Ok, dice, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra, man. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Y en ese tiempo, man, cuando empezó esto, porque esto viene con el Espíritu Santo, después de esos 3 días y medio que fue
en 1970, ¿ok? Con el anciano Abba Vivens, que por medio del Espíritu Santo, nosotros creemos que él es Elías en la reencarnación, porque estaba prometido que antes del día y gran terrible del Señor, Elías iba a ser mandado. Y como llegó en los tiempos del Señor Yahabushai a preparar el camino para él, así iba a venir hoy también. Y nosotros lo creemos, man, porque era una promesa. Reencarnación o regeneración es parte de la vida. Está en la Biblia, porque es bíblico, pero la Biblia, las escrituras, nos enseñan cómo trabaja la vida. ¿Ok? Son instrucciones de vida, man. ¿Ok? So dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Que esto está hablando del hebreo. ¿Ok? Del Ashawam Kwadash. Y no es no el que hablan las ratas que se creen los verdaderos hijos del Señor, man. Porque ellos no hablan el hebreo, el paleo hebreo, el Ashawam Kwadash. Ellos no son puros, man. ¿Ok? Dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Ok? Como dice Efesios 4:4. En un solo espíritu. Hay una sola doctrina, un solo espíritu. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que esto es? Por la doctrina que empezando con los apóstoles y los hermanos que aprenden y siguen debajo de los apóstoles de la gran piedra de molino. ¿Ok? Es el mismo, es la misma doctrina, man. Un mismo espíritu. Ok, so, eso era todo aquí. So, vamos a continuar en esta. Esta es cuarta Esdras 6 y 8. Y esto es básicamente una de las cosas que va de la mano con segunda de Tesalonicenses 2. Donde Pablo nos dice, ok, por medio de esas cartas, que realmente es Yahweh Bashem Yahweh Shai a través de Pablo, porque Pablo fue un instrumento, al igual que muchos profetas, al igual que todos los profetas, man. Ok, que el Señor nos dice señales y qué es lo que iba a pasar. So, en 2 de Tesalonicenses 2 dice que antes de que venga el Señor, nosotros íbamos a estar en una situación grave. Okay, como la apostasía, que es la caída de nosotros, donde habla Ezequiel 37, que íbamos a estar en un estado bajo, okay, que íbamos a estar en esclavitud, sin nuestra heredad, y eso trae sin nuestra identificación y quiénes somos, man, okay. Y sabes qué, nomás lo quiero sacar antes de empezar. So, esto es 2 de Tesalonicenses 2 y 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahabushai HaMashiach, que cuando el Señor venga, va a venir a hacer dos cosas. Va a venir a rescatar a su elección y va a ponerle juicio a las naciones. Él viene a tomar el reino, man. Ok, como dice en Apocalipsis 19 y empezando desde el 11. Ok, so dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahabushai HaMashiach y nuestra reunión con él, otra vez. Ok, porque esto es otra vez lo que se habla en lo que dijo Pablo en 1 de Corintios 15 y Apocalipsis 11. Ok, y eso lo dijo Juan el revelador. Dice, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ok, que esa apostasía fue nosotros israelitas, man. Nosotros caímos completamente como una nación y no había verdad en nosotros, no sabíamos quiénes éramos nosotros y venimos a caer en esa situación de valle de huesos secos, man. La condición de nuestra nación. Ok, pero en Apocalipsis 11 explica que después de 3 días y medio que representan años proféticos, que son 350 años,
que empezó desde 1620 a 1970. Son, ¿cómo se llama? 350 años, man. ¿Ok? Y era cuando, en ese tiempo, fue cuando el primer barco negrero llegó aquí a Babilonia. ¿Ok? Y aquí fue donde se empezó a cumplir. Apocalipsis 11 te explica que los dos profetas estaban tendidos en la gran ciudad. So, aquí fue donde se aplica Jeremías 50 y versículo 33, man, porque esto está hablando de Babilonia. Porque ninguna otra cautiverio ni en ninguna otra esclavización, a nosotros los israelitas como una nación, tanto el reino norteño como el reino sureño, sufrimos un cautiverio juntos. Nosotros sufrimos el de Asiria, nos llevaron, que yo estoy diciendo nosotros, el reino norteño, los llamados latinos, los nativos americanos, ¿verdad? Ok, los de las islas caribeñas, excepto Haití y Jamaica, ¿verdad? Porque ellos llegaron después. Esa fue la única que pasamos, y después todos venimos para este lado de las Américas, como te dice en Cuarta Esdras capítulo 13. Ok, si no sabes, Cuarta Esdras capítulo 13 lo puedes leer o puedes buscar aquí. Puedes buscar King James Bible con apócrifo. Ok. Y en capítulo 13 te explica la historia que sigue después de, creo que es Primera de Reyes, si no estoy equivocado. Un momento, nomás para darles la referencia. No, es Segunda de Reyes. Yep. Segunda de Reyes 17. Ok, y en Cuarta de esas 13 habla de, ¿cómo se llama? De lo que pasó después y cómo llegamos a las Américas, ¿verdad? Ok. Y después, ¿quién sufrió? Los babilonios, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Fueron los hermanos del reino sureño. Después, en 70 DC, que realmente hubo una diáspora desde antes. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento con los apócrifos, con los macabeos. ¿Ok? Pero después de 70 DC, el Señor dijo que iba a derrumbar Jerusalén, iba a ser sitiada. ¿Ok? Y eso, nosotros como una nación, ahí empezó la apostasía. Porque con el templo eso es algo simbólico de nuestra nación. Era el centro de nuestra cultura. ¿Ok? Y eso empezó con las guerras judeo-romanas. Y en la última, si no me equivoco, en la última guerra, ¿qué es lo que pasó? Se le cambió el nombre de Israel a Palestina. Y ahí completamente nosotros perdimos nuestra heredad. Y poco a poco fuimos perdiendo. Y no fuimos perdiendo todo hasta llegar al punto de que no sabíamos ni quiénes éramos, man. ¿Ok? Muchos hermanos en ese tiempo que estaban en Jerusalén huyeron a África. Por eso ves en el mapa de Negrolandia, había rey de Judá o reino de Judá y cosas así en la costa donde ¿cómo se llama? Agarraron esclavos y los trajeron para acá. Y no nomás dándoles todo eso que ustedes lo pueden investigar. ¿Ok? Y después se cumplió esto. Jeremías 50 y 33 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Ok, y este capítulo está hablando de Babilonia. So, aquí en Babilonia, ok,
se cumplió esta escritura. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y eso no pasó en Asiria, ni en Babilonia, ni Medo-Persa, ni los griegos, ni que había un remanente, sí había hermanos del reino norteño, pero no era toda una nación. No, perdón, no era toda una... Ustedes me entienden, no era todo el reino norteño que estaba allá. La mayoría estábamos ya de este lado, man. ¿Ok? Dice, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Dice, el redentor de ellos es el fuerte, Yahweh de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Ok, yeah. Oh, sí, sí. Ahora, 2 de Tesalonicenses 2 y 3. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esta era la otra cosa. Nosotros caímos y el Señor nos dio el Espíritu Santo otra vez. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Este hombre iba a ser manifestado. Todo el mundo lo está viendo, pero todo el mundo no puede ver en las escrituras quién es este hombre. Solo saben la maldad y el daño que ellos han hecho. Porque era profetizado que este reino, que estamos viviendo en la reencarnación de Roma, este reino iba a destruir la tierra. Y con ello viene la destrucción de la gente y de las poblaciones. ¿Por qué? Porque todo esto es a final de cuentas lo dije hace rato, man, por su avaricia. El tener y tener y tener. ¿Ok? Como dice en Daniel, es Daniel 7. Tengo que cambiar. Daniel 7 y 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Y estudiosos y eruditos saben que esta cuarta bestia está hablando de Roma. Pero Roma sí cayó, pero Roma se volvió a levantar, man. ¿Ok? Porque en Apocalipsis 13 te habla que una herida mortal fue sanada. Y esa herida mortal siendo sanada fue fue empezando el renacimiento. Y lo mismo va con Apocalipsis 20, que la serpiente antigua, que es el gran dragón, el diablo y Satanás, está hablando de una gente representadora de Satanás, man, del mal. Iba a ser puesta en un estado bajo por 1000 años. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Y después de 1000 años, ¿qué es lo que pasó? Un momento. Tengo que... Ok, ¿qué es lo que pasó después de 1000 años? Empezaron a agarrar el control. Ok, todo esto fue por medio... ¿Dónde está? Empezaron a agarrar el control. Empezaron a infiltrarse. Ok, porque profecía tenía que cumplirse. Ok. Y después del renacimiento que tienes, surgieron
grandes cambios en la manera en cómo se vivía y se empezó a poner al hombre. Empezaron mucho después, ¿qué es lo que pasó? Empezó la primera revolución industrial. Que tengo un poco de información y quiero hacer un video en ello, ¿ok? Porque trajo eso, uh, ¿cómo se llama? La industrialización. Y con eso, man, la primera, man, destrozaron bosques, destrozaron, y desde ahí hasta acá, entonces han empezado a destruir todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir profecía, man, ¿ok? Dijo así, Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Ok, que sabemos que Roma, la estructura que ellos tenían era diferente a las otras monarquías o reinos que habían pasado antes de. Tenían un senado, era diferente. Y ahora, hoy en día es completamente diferente, man. Ok, esto tiene tecnología que antes nunca se había visto. Ok, Ah, dice, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Que esto va de lo mismo en Habacuc 2. Y esto está hablando de una gente, man. Porque todo esto, ¿cómo se llama? Todo esto está hablando de una nación de gente que el Señor prometió que iba a gobernar. Y eso está hablando de los edomitas, man. Como dice aquí, cuarta Esdras 6 y versículo 8. Versículo 7 dice, entonces respondí y dije, ¿cuál será la terminación de los tiempos? ¿O cuándo será el fin del primero y el principio del que le sigue? Ok, que esto está hablando de tiempos. Y me dijo, desde Abraham hasta Isaac, cuando le nacieron Jacob y Esaú, tocó primero la mano de Jacob al talón de Esaú. Y eso está escrito en Génesis 25, cuando sale el nacimiento de Jacob y Esaú. Dice, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob el principio del que sigue. ¿Ok? ¿Por qué Esaú? Porque Esaú iba a ser la nación que iba a gobernar antes de la venida del Señor Yahabushai. Y esto conecta con lo mismo en Malaquías 4. ¿Ok? Malaquías 1 y 4, perdón. ¿Ok? O Malaquías 1 y 3. Porque esto regresa desde el Génesis, en Génesis 3. ¿Ok? Esto está, como dice aquí Malaquías 1 y 2, dice, yo los he amado, dice Yahweh. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Yahweh? Y amé a Jacob, que Jacob representa, que Jacob es el antecesor de los israelitas, porque su nombre fue cambiado a Israel. Ok, dice versículo 3, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ya ves? Y esto es lo mismo que dijimos en el principio, el juicio que le toca. ¿Cómo es que el Señor iba a traer este juicio sobre ellos? Montes en desolación y hechos desierto por medio de esas armas nucleares, man. Y su reino, su imperio iba a ser destruido, man. ¿Ok? Ah, y también el otro punto es de que el Señor, ¿por qué es que los aborrece o los odia? Porque la palabra ahí es odio. ¿Por qué? Por la manera en cómo ellos gobiernan y realmente por cómo son. Porque cuando vas a Habacuc 2, habla de que he aquel, he aquel cuya alma no es recta. ¿Por qué? Porque este hombre fue creado así, con ese propósito, man. El reino se le fue dado a él. Y mira cómo tiene la tierra, man. Y esas eran una de las cosas que iban a pasar antes ah, de que venga el Señor. Iba a ser revelado este hombre, man. ¿Ok? Y dice, 2 Tesalonicenses 2 y 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y una de las cosas que vimos en el Renacimiento fue aunque, aunque antes del Renacimiento la manera en cómo se tenía no era la correcta, este hombre vino, porque no fue completamente correcta, pero se tenía un respeto por lo sagrado, aunque no realmente bien. Este hombre vino a cambiar todo completamente y a poner al hombre en el centro de todo, man. Y se empezó a creer Dios, empezó a querer cambiar los tiempos, como te dice en Daniel 7, man. Porque esa es otra, ah, como dice aquí, ah, como dice aquí, ya, porque ya ves, Daniel 7:11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, que ese cuerno está hablando de los Estados Unidos, ¿ok? Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Qué fuego? Porque esto es literal, man, es fuego nuclear. Right? So, eso no es lo que quería, pero esto va de la mano, man. So, como dice aquí, uh, un momento. Ujú, ujú. Ah, yeah, como dice aquí, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Ok? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y eso es lo que hizo. ¿Ok? Cambió los tiempos. No sabemos ni en qué año estamos, man. ¿Ok? Te dice que hace miles de millones de años. Eso no es real, man. ¿Por qué? Porque este hombre vino a confundir. Eso es algo que dice en Apocalipsis 20. Que después de que iba a ser desatado, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a engañar a las naciones, man. Y ese engaño, cuando lo ves en el griego, es planeo, que quiere decir desviar del camino correcto, que era una de las cosas que iba a hacer. Iba a desviar a todo el mundo. Y eso es algo que es lo opuesto a lo que Israel va a hacer o está destinado a hacer. Es instruir y guiar a las naciones para hacer lo correcto, y este hombre es lo opuesto. Este hombre fue hecho para desviar y malinstruir a las naciones, man. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque es lo opuesto. Por eso es que el Señor amó a uno y odió a otro. ¿Ok? Y el Señor iba a manifestar esto en el mundo. Iba a hacer evidente quién era este hombre, y lo podemos ver, man. Right? Que son los autoproclamados hombres blancos, porque nadie es blanco, man. Ellos son los edomitas, que los edomitas son los, los descendientes de Esaú. Los edomitas son los descendientes de Esaú, man. Por eso es que en Cuarta Esdras 6:8 dice que Esaú iba a ser el fin del mundo, que representa una nación. Ahora, no todos los que son autoproclamados blancos son realmente descendientes de Esaú Edom, pero la mayoría sí. Los que están gobernando y tienen el poder y el control, sí. No el títere que te ponen en la, en tu, no el títere que te ponen como presidente, porque ese solamente es el gerente de esa compañía llamado país. O quien está arriba, quien controla todo, esos son los edomitas, man. Y hay algo espiritual
que lo podemos ver, que esta gente, los autoproclamados blancos, los edomitas, en su población, ellos están viviendo bien. A ellos les va bien. ¿Por qué? Porque este es el lado donde ellos van ¿cómo se llama? A prosperar. Nosotros no, man. Nosotros somos maldecidos por nuestras transgresiones. Eso era algo que el Señor nos prometió a nosotros, man. Si no nos portábamos bien. ¿Ok? Como dice aquí, creo que es versículo 36. O 46. 45. Dice Deuteronomio 28 y 45. Y antes de eso voy a leer versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu poder para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? Y te iban a alcanzar. Damn. Y ni tengo que leer versículo 45, man. ¿Ok? Porque a nosotros como una nación de gente, estemos en China, estemos en nuestro país, lo que sea, man, nos iba a ir mal. De una o de otra forma. ¿Ok? Y después empieza, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y vas a ser de una o de otra forma, tal vez no financieramente, pero sí mentalmente. Tal vez no financieramente ni mentalmente, pero con tu esposa te iba a engañar. O tal vez eso no, tal vez uno u otra cosa que está aquí en las maldiciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a pasar con nosotros, man. ¿Ok? Enfermedades, man. Man, you know? So, vamos a ver 45. Deuteronomio 28, 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Y esto está hablando en una nación, porque cuando el Señor juzga sobre naciones, man. A nivel nacional, pues. Ok, dice, por cuanto no habrás atendido la voz de Yahweh tu poder para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. ¿Ok? So, uh, y como dijimos, esto aplica en nosotros y en ellos aplica que ellos iban a disfrutar. ¿Por qué? Porque este es el lugar, este es su descanso, man. Y que lo aprovechen porque se han aprovechado demasiado, man. Mira cómo está el mundo. Alright, so, voy a hacer una segunda parte, hermanos. Uh, porque aún no he entrado en la información que tenía. Alright, pero como dice aquí, cuarta Esdras 6 y 8 dice, desde Abraham hasta Isaac, cuando le nacieron Jacob y Esaú, la mano de Jacob tomó primero el talón de Esaú. ¿Dónde está? Porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del que sigue. Y Jacob, que representa a Israel, que es Israel, empieza con el Señor Yahawashi, man. So, antes de que el reino iba a venir, ¿quién iba a estar gobernando? Los edomitas, man. ¿Ok? Y esto va de la mano con lo que el Señor, por medio de Pablo, dijo que iba a pasar. Iba a ser manifestado este hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se cree Dios, man. Porque todo con esta tecnología que él ha tenido a través, que el Señor se la ha dado, porque esto es a final de cuentas la palabra del Señor que se tenía que cumplir. Con toda esta tecnología y sabiduría y que ha tenido, este hombre se cree que puede y que las tiene, man. Ok, hace milagros que engañan a la gente para que crean en él. ¿Verdad? Que últimamente todo esto, cuando lo pones en en el contexto, toda esta tecnología lo quiere para el control total de todos, man.
Y el Señor dijo que en Apocalipsis 13 y 16 que eso iba a ser un microchip. Y cuando lo ves en el contexto actual tecnológico, es, man, es lo que puede traer completo control. ¿Por qué? Porque pueden controlarte a ti mismo con todo eso, man. ¿Ah? Una vez que está dentro de ti, man, shit, un espíritu se va a meter en ti. Porque al final de cuentas es un medio. Alright. So, eso lo voy a dejar por aquí, hermanos. Y no quiero entrar en una segunda parte. Espero que hayan sido edificados. Hasta la próxima. Shalom.